del lado izquierdo, ¿sí? El nervio óptico y la mácula hacia la derecha, ¿no? Por eso sé que es ojo izquierdo. De esa forma se va interpretando la retinografía. Y aquí vemos siempre, acuérdense, que los nervios siempre están pegados a la nariz. Y la mácula está del lado del hueso temporal, ¿sí? Eso. Aquí sería el nervio óptico, que todo lo que voy a estudiar hoy inicio, las características del nervio óptico, ¿no? Y entonces a esta paciente, para que se pueda identificar, vean cómo el nervio óptico está de este lado del ojo izquierdo, está pegado a la nariz, y el lado derecho está pegado a la nariz. La mácula sería hacia el hueso cigomático, igual que el otro, ¿no? Entonces, con eso, esa idea es para que uno pueda identificar la retinografía, ¿no? Aquí sería diferenciar del ojo derecho y del ojo izquierdo en una retinografía. Entonces, me acuerdo que los nervios ópticos siempre están del lado de la nariz, la mácula está del lado temporal, ¿sí? Y que esto corresponde al ojo derecho y esto corresponde al ojo izquierdo. Es que están entrando ahorita. Entonces, aquí sería el ojo derecho y esto sería el ojo izquierdo. Ahora vamos ya a entrar lo que aquí nos quedamos. Voy a estudiar o hacer semiología de estas partes que tiene el ojo. ¿Cuáles? El disco óptico, nervio óptico, papila o mancha ciega. A cualquiera de esos le voy a llamar nervio óptico, ¿no? Tenemos los vasos. También voy a estudiar los vasos, qué características tienen esos vasos. Voy a estudiar el parénquima retiniano haciéndole semiología y voy a estudiar a la mácula. Las 4 partes fundamentales de la retina. Y entonces vamos a hablar del disco óptico. Al disco óptico le voy a estudiar la forma. Y esa forma puede ser redonda o ovalada. Eso puede tener, redonda o ovalada. Los bordes del nervio óptico deben ser nítidos, no borrosos ni espumosos. Los bordes deben ser nítidos, no borrosos ni espumosos. O sea que debe estar nítidos, ¿no? El color del nervio óptico tiene un color rojizo amarillento más claro del lado temporal, hacia el lado de la mácula. La excavación que tiene el nervio óptico es de 4 a 5 décimas, que es lo normal, y el tamaño es de 1.5 milímetros. Esas 5 características le voy a estudiar al nervio óptico. La forma, bordes, color, excavación y el tamaño. Y de eso, todas esas 5 características las tengo que ver. Vemos cómo entra la arteria y la vena, ya que hay un agujerito que se le llama embudo o excavación. Y entonces, esto sería la representación del nervio óptico, y la forma que tiene el nervio óptico sería una forma redonda. 2, le estudio los bordes, que serían esto negro, mire, que son nítidos. Entonces, tiene bordes nítidos, no borrosos ni espumosos. El color, que ahorita lo vamos a hablar, que es un color rojizo amarillento. De este lado, de aquí para acá sería el lado nasal. Y de aquí para acá sería el lado temporal. Entonces, en esta parte va a ser más claro que aquí. La excavación que corresponde a esto es de 4 a 5 décimas. El tamaño del nervio óptico es de 1.5 milímetros, que va de aquí hasta acá. Cuando hay una lesión en el nervio, en la retina, no voy a decir la lesión tiene 10 milímetros, 20 milímetros. No, tengo que basarme al tamaño del nervio óptico. Entonces, vean el tamaño de esto y en una forma imaginaria, yo lo imaginándome, hasta aquí sería un nervio óptico. Hasta acá sería el otro. Por eso dice 2 diámetros papilares. Y cada nervio, el nervio óptico mide 1.5 milímetros. Entonces, esta lesión tiene en su diámetro horizontal 2 diámetros papilares. Y aquí, de aquí para acá, sería
entra un nervio óptico. De aquí para acá entra un nervio óptico, que corresponde a un diámetro papilar. Generalmente el nervio óptico representa la visión gruesa, que ves el bulto, no distingues las características, los rasgos de las personas. Está formado por 1.2 millones de axones. Y entonces aquí vemos, tiene la forma redonda como número 1. Como número 2, estudio los bordes, que son estos, ¿sí? Y son nítidos. Estos serían los bordes. 2, el color. Es un color rojizo amarillento. Vean cómo se ve. De este lado, de aquí para acá, sería el lado nasal. Y está rojizo. Y aquí se ve más claro. ¿Sí? Entonces, de este lado para acá estaría la mácula. Ya estudié el color. Voy a estudiar la excavación, que sería esta. El tamaño, lo estudio, que va de aquí para acá, es 1.5 milímetros. Eso es lo que voy a estudiar. Hay otros que dicen que el diámetro horizontal y el diámetro vertical de aquí para acá corresponde 1.75 milímetros y el horizontal 1.5. Pero lo dejamos en la forma que ya lo aprendimos. 1.5 milímetros. Ahora, este es el nervio óptico, mire. Tiene la forma redonda y lo trazo con una línea negra para que se limiten los bordes. Todo esto sería los bordes. La forma es redonda. El color es un rojizo amarillento. Y aquí se ve más rojizo y aquí se ve más claro. De este lado sería la mácula. Y de aquí para acá sería el lado nasal. ¿Sí? Ahora, si veo, esto sería el borde del nervio óptico. Ahora voy a dibujar la excavación de este nervio óptico. Mire, aquí está dibujado. Y entonces esta es la excavación. Y tiene mayor de 4 a 5 décimas. Es mayor de 4 a 5 décimas. Y entonces hay un espacio que existe entre el borde del nervio óptico, que es este, y el borde de la excavación. A este espacio que estoy limitando, este espacio se le llama anillo neuroretinal o borde neuroretinal, como le quieran llamar. Nosotros lo conocemos mejor como anillo neuroretiniano. Aquí vemos, lo dibujo, mire, con un color verde y tiene el nervio óptico, tiene la forma, no es redonda, es ovalada. Tiene una excavación que es de 4 a 5 décimas. Este espacio que viene de aquí para acá se le llama anillo neuroretiniano. Y el color aquí es rojizo, siempre es del lado nasal y aquí es más claro. ¿Sí? Ya dijimos el color, ya dijimos la excavación, el tamaño 1.5 milímetros. Y aquí vemos otro nervio óptico, miren. Esto tiene la forma de redonda, aquí se ve la cosa negra. Entonces, la forma es redonda, los bordes es nítidos, todo esto, este color es negro, mire, lo está limitando. El color siempre va a ser más rojizo del lado de la nariz, del lado nasal y más claro del lado temporal. Esto sería la excavación y el tamaño sería 1.5 milímetros. Y fíjense que aquí, si ustedes toman en cuenta, vean, aquí salió la arteria, la vena que diga y la arteria. Ahí salieron las dos. Pero aquí hay otras, miren. Esta que tiene una forma de gancho. Eso se llama la arteria ciliar. Y esto no está presente en todos los pacientes. Está presente de un 20 a un 30%. Lo encontramos en los pacientes. Y entonces cuando se ocluye, en muchos pacientes se le ocluye la arteria central de la retina, estos pacientes se quedan ciegos. Pero hay unos que tienen esta y siguen viendo, fíjense. Pero ya es independiente a lo que es esto. Ahora tenemos acá, si trazamos una línea, que ya dijimos una línea horizontal, una línea vertical, que es para acá, que atraviesa el nervio óptico. La voy a atravesar de aquí para acá como lo hicimos. Y una línea horizontal que pasa por la mácula.
Entonces, todo esto sería lado temporal. Todo esto donde está la mácula. Y todo esto sería lado nasal. Entonces, aquí sería temporal superior, nasal superior. Aquí sería nasal inferior, temporal inferior. Y la mácula, vean cómo está, que es un color más negruzco que en comparación de toda la retina. ¿Y por qué es ese color negruzco? Porque ahí tiene 3 pigmentos: melanina, oxihemoglobina y tercero, la hemoglobina, oxihemoglobina y xantofilia. Son los 3 pigmentos que tiene la mácula y por eso hace que sea más oscura. Y es la parte más delicada, la parte más fina, la que te va a dar el 20/20. Y si ustedes ven, esto sería el patrón de la retina, miren, cómo se ve aquí. Y aquí se ven unas rayitas, miren. Todo esto sería unas rayitas. Estas son la representación de las fibras nerviosas. Esa es la representación de las fibras nerviosas. Y para que yo lo pueda ver, tengo que tener el oftalmoscopio con una luz verde, porque a mí me dijeron que con la luz verde resaltan las fibras nerviosas y resalta cualquier alteración vascular. Y aquí vemos un nervio óptico que no le encuentro los bordes, fíjense. No encuentro primero no le encuentro la forma. No le encuentro los bordes. El color es muy variable. La excavación no se ve. Y el tamaño, pues es mayor. Fíjense desde aquí donde se empieza, miren. Aquí sería hasta acá. Es mayor de 1.5 milímetros. Entonces, este paciente tiene un edema del nervio óptico, de la papila, del disco óptico o de la mancha ciega. Y entonces, ahora ya vimos los fondos de ojo normal. Fíjense cómo se ve el nervio óptico. Y ahora vamos a hablar del nervio óptico de un cobayo. Y vean cómo aquí prácticamente no hay retina. Aquí lo que se ve son la coroides, la representación de los grandes vasos y pequeños vasos. Pero la retina no se ve. Y entonces vemos un nervio óptico blanquizco. Y apenas se ve una arteria, miren. Pero eso blanquizco, así es. Y el animal ve bien. Esta es la forma del ojo de un perro. Y vean cómo tiene diferentes colores. Este es uno, este es otro, otro y otro. Y la forma del nervio óptico es muy diferente a la de nosotros. ¿Sí? Ahora, la forma de un conejo. ¿Sí? Aquí también no se ve la retina, se ve la coroides. Y vemos una área blanquecina, y las arterias y las venas ya no se encurvan. Aquí son en una forma lateral. Vean esta forma, cómo se ven las arterias. Y lo voy a regresar hacia el ojo normal. Y vean cómo aquí, una se va hacia arriba, otra hacia abajo, otra acá y otra acá. Y esto es diferente a lo que estamos, a esto, como es el conejo. ¿Me? Este es el fondo de ojo de una gallina. Esto sería el nervio óptico de la gallina, ¿ven? ¿Sí? Que es muy diferente al ser humano. Ahora vamos a hablar, ya dejamos del nervio óptico, hoy vamos a hablar de los vasos. Y en los vasos voy a estudiar el trayecto del vaso, el color del vaso, el calibre del vaso, el reflejo del vaso y los cruces arteriovenosos. Trayecto del vaso, color del vaso, calibre de los vasos, reflejos de los vasos y los cruces arteriovenosos. Y entonces en el trayecto, aquí cuando vemos un vaso o una rama de un vaso, la tenemos que seguir hasta donde llega, buscando si hay estrechamiento, hay tortuosidades, hay hemorragias, hay espasmos, buscándole a ver qué le encuentran. Los vasos van a recibir el nombre según el cuadrante que ocupa. Si está en la parte temporal superior, le llamo arteria temporal superior. Si está abajo, arteria temporal inferior. Si es del lado nasal,
La arteria nasal superior y arteria nasal inferior. A eso se refiere. Y los vasos, la circulación es dicotómica terminal. No es como en otras partes. Y entonces aquí recibe el nombre, miren. Entonces, acuérdense que yo ya tracé una línea aquí, vertical. Aquí está trazada. Y todo de aquí para acá sería el lado temporal. Entonces, si hay una lesión aquí, sería la vena, porque es la más oscura. Entonces, sería una lesión en la vena temporal superior. Temporal superior porque me estoy refiriendo en la parte temporal. Si estuviera aquí una vena nasal superior, porque está del lado nasal. Si está en la parte inferior, sería arteria nasal inferior. Si está aquí, de este lado, sería la vena temporal inferior. De ahí recibe el nombre, ¿no? De acuerdo al cuadrante donde está localizada la arteria o la vena. Y aquí vemos, mira, vemos las características para poder distinguir una arteria y una vena. Las venas son de color oscuro y pulsátiles, color oscuro y pulsátil. Las arterias tienen un color rojo claro, son estiradas y tiene una banda refleja ancha. A esto blanquito que se ve, mire, aquí se ve lo blanquito y aquí se ve lo blanquito. Y se manifiesta como una línea blanca y esa línea blanca ocupa 1/4 del tercio de la arteria. Ahora, ya lo dijimos, ¿no? Las venas tienen un color oscuro, son pulsátiles y sinuosas. Esa es la característica. Color oscuro, sinuosas y pulsátiles. Las arterias tienen un color rojo claro, son estiradas con una banda refleja ancha, que esa se va a manifestar por una línea blanca longitudinal, que va a ocupar 1/4 de la anchura. A eso se está refiriendo. Y lo vamos a ver aquí que se ve claro. Esto sería la banda refleja, miren. Vemos el color, que es un color rojo claro. Es estirada y la banda refleja. Las 3 características que tiene la arteria. La vena, que es de un color rojo oscuro, son sinuosas y pulsátiles. Y la relación de vena-arteria es de 3:2. Y aquí lo vemos también. Esto sería lo blanco, esto sería la arteria, esto sería la vena. Esto sería la vena y esto sería la arteria. Ahí está repetido, ¿no? Ahora, el calibre, ya dijimos que la relación de vena-arteria es de 3:2. Las arterias siempre son más delgadas que las venas. Y las voy a reconocer por el color que tienen. Y aquí vemos, mire, una vena de un color rojo oscuro. Vemos una arteria que es un color rojo claro. Y la relación es de vena-arteria 3:2. También encontramos cruces arteriovenosos, ¿sí? En cualquier paciente. La única diferencia es que en los pacientes que tienen alguna enfermedad, como es hipertensión arterial, diabetes, ahí sí ya va a haber cambios en el tamaño de la arteria y en el trayecto de los vasos, en el momento que lo cruza. Pero normalmente no hay ningún cambio. Y en las cosas patológicas, ahí sí vamos a ver cambios en el tamaño o en el trayecto de los vasos cuando se cruzan. Y entonces aquí está representada la arteria, el color, véanlo, y la vena, que es más oscura. Y aquí vemos un cruce, mire, pero este es un cruce patológico, porque aquí ya está comprimiendo la arteria con la vena. Aquí viene, vean el grueso, aquí se hace delgada y aquí se engruesa. Este es un cruce arteriovenoso patológico. Y aquí lo vemos, miren, en esta diapositiva, vemos la vena y esto blanco sería la arteria. Y aquí no hay ningún estrechamiento, ningún espasmo como se vio aquí, miren.
Aquí pasa directamente sin lastimar a la vena. Y entonces a otro cruce, mire, aquí viene la vena y aquí está la arteria. Aquí pasa como el anterior. Aquí comprime a la vena. Ya es patológico. Aquí tenemos otro cruce que está comprimiendo la arteria con la vena. Vean cómo se ve. Lo oscuro es la vena y lo blanco, blanquecino es la arteria. Entonces, aquí se ve la arteria, la vena y la arteria, pero vean cómo se ensancha. ¿Sí? Vean el tamaño de esta y aquí se ensancha. Entonces, quiere decir que ya hay una compresión leve, pero hay. Y aquí prácticamente desaparece la vena. ¿Sí? Lo vemos otra vez. Aquí se ve, mire, cómo lo comprime. Ahora vamos a hacer semiología del parénquima retiniano. La retina es transparente y deja ver el color que tiene, pero ese color que tiene es el color de la coroides. Y el color de la coroides es un color anaranjado. Y con eso tenemos que tener en cuenta si hay irregularidades en el color, ¿no? Pero legalmente es transparente, ¿sí? Deja pasar el color de la coroides, que es un color anaranjado. Y entonces aquí vemos, mira, toda la retina, pero ese color anaranjado es de la coroides, no de la retina, ¿sí? Vemos el nervio óptico, vemos la mácula, el nervio óptico y la mácula, y los vasos. Y vean cómo hay otra particularidad. Esta vena, esta arteria, esta vena y esta arteria es como si estuviera abrazando, así como si uno estuviera abrazando a la novia o a la mujer, así estas arterias están abrazando a la mácula. ¿Sí? Ahora, la mácula. Le voy a estudiar el tamaño, el aspecto de la mácula, el color que tiene la mácula, los reflejos que tiene y a dónde la voy a encontrar. ¿Sí? A eso me voy a referir. Uno sería dónde se va a localizar, la situación, el tamaño, el aspecto, el color y los reflejos. Esas 5 partes le voy a estudiar a la mácula. Entonces, tamaño, aspecto, color, reflejos y situación. Y entonces, la mácula, ya dijimos que es la última parte que voy a observar cuando estoy viendo el fondo de ojo, para evitar la incomodidad del paciente y también la mía, ¿sí? Porque en el momento que se ve, lastimas al paciente y te lastimas tú. La mácula es la responsable de la visión de los detalles y la voy a encontrar del lado temporal. Se encuentra rodeada de vasos retinianos que se dirigen hacia ella. Tiene una coloración oscura, que ya dijimos que tiene 3 pigmentos: la melanina, la oximoglobina y la xantofilia, que es lo que le da, que hace que sea más oscura, ¿no? Entonces, ¿dónde la voy a encontrar? Del lado temporal. La debo observar al último que yo exploro, ¿sí? Lo oscuro se debe a 3 pigmentos y es la responsable de la visión fina, y en ella se encuentra rodeado de vasos retinianos, pero no tiene en su centro vasos. Y entonces, esto sería la mácula, mire. ¿Cuánto mide la mácula? En su diámetro horizontal, 2 diámetros papilares. Veo la imagen de este. Va de aquí hasta acá, sería 1, y la otra sería de aquí para acá. Entonces caben 2 nervios ópticos. Por eso, en su diámetro horizontal mide 2 diámetros papilares, en su diámetro vertical mide 1 diámetro papilar. La mácula, la distancia que tiene del nervio óptico a la mácula es de 2 diámetros papilares. Aquí sería 1, 1 y aquí serían 2, por acá. Por eso se dice a 2 diámetros papilares del nervio óptico la encuentro.
Y vean cómo tanto la arteria como la vena, de arriba como la de abajo, estos se encuentran abrazando a la mácula. Y a esto se le llama arcada temporal superior, arcada temporal inferior. Y todo esto lo voy a encontrar en el lado temporal. Y aquí está la mácula, el color oscuro. Mira. Ahora, ya dijimos que es la más oscura que cualquier parte, ¿no? Los reflejos que le voy a estudiar sería el reflejo foveal, parafoveal y perifoveal. 3, foveal, parafoveal y perifoveal. Su tamaño, ya dijimos, 2 diámetros papilares. En su diámetro vertical, 1 diámetro papilar. La distancia que existe entre la papila y la mácula es de 2 diámetros papilares. Ya lo dijimos, ¿sí? Entonces, todo eso tengo que tener presente, ¿no? Y lo voy a regresar de nuevo para que vean. La distancia del nervio óptico a la mácula, 2 diámetros papilares. En su diámetro horizontal, 2, y en su diámetro vertical, 1. Y entonces, aquí vemos en un corte transversal del ojo, todo esto amarillo sería la retina. A naranja, ¿no? Esto a naranja. Esto sería la coroides y esto sería la esclera. Y aquí veo el nervio óptico. Y de aquí del nervio óptico, aquí está la mácula. Que si le hago un corte transversal, esto sería la mácula. ¿Sí? Y entonces, en una fluorangiografía, vemos cómo está la vascularización. A ella le llegan vasos, pero en su centro no tiene vasos. Y aquí es muy rica en fotorreceptores. Y de los fotorreceptores, el principal serían los conos. Y entonces, aquí se dibujan los reflejos. Esto sería el reflejo foveal. Todo esto que se ve aquí, foveal. Esto de aquí para acá, de esta distancia de este círculo a este círculo, sería el reflejo parafoveal. Y de este círculo a este círculo sería el reflejo perifoveal. Los 3 reflejos que tengo que estudiar. ¿Sí? Y deben estar presentes. Aquí se ve la mácula. Es del lado temporal, esto sería del lado nasal. Aquí lo vemos, ¿sí? Esto sería el lado nasal, esto sería el lado temporal. Y vemos el reflejo foveal, parafoveal y perifoveal. Aquí lo vemos, foveal, parafoveal y perifoveal. Los 3 reflejos. Y vemos en un corte histológico que prácticamente no hay vasos. Y vemos acá, mire, la mácula, se ve el reflejo foveal, aquí se ve oscurito, parafoveal, y este sería perifoveal. Y vemos esto, comparamos este fondo de ojo con este, aquí se borran todos, no hay nada, hay una cicatriz y hay alteraciones del epitelio pigmentario. Ahí se le borró. Eso se trata de un paciente adulto. De un joven no se ve. Aquí tenemos borroso. Esta también se ve borroso, ¿no? Ahora, las lesiones que voy a encontrar en el fondo de ojo. Uno sería lesiones blancas, lesiones rojas y lesiones negras. Y le voy a estudiar el tamaño, la forma, el color y la distribución. Entre las fibras blancas voy a encontrar fibras de mielina, que es blanco. Exudados, blancos. Atrofia, blancas. Estría, angioides, blancas. Todo esto me da lesiones blancas. Y aquí vemos una lesión blanca, que es un problema de fibras nerviosas y que uno la describe como una cola de conejo, ¿no? Así se describe desde el punto de vista oftalmológico. Aquí vemos manchas blancas que son llamados exudados. ¿Sí? Aquí vemos que el nervio óptico está totalmente blanco y a eso se le llama atrofia. Aquí veo unas lesiones blanquecinas, miren, y estas son estrías angioides. Estrías angioides, no me acuerdo. Estrías angioides, aquí está escrito. Ahora tenemos en las lesiones rojas, hemorragias, microneurismas, mancha cereza
macular, que me va a dar una lesión roja, desgarros y desinserciones. Todo esto cursa con lesiones rojas. Aquí tenemos una hemorragia, que es una lesión roja. Aquí es lesión roja. Aquí tenemos lesiones rojas, microneurismas. Aquí tenemos la mancha cereza macular, que es característico de los pacientes que se le ocluye la arteria central de la retina y se quedan ciegos. Aquí tenemos el aspecto de un desgarro retiniano que me da una mancha roja. Aquí tenemos otra estructura de un hemangioma. ¿Sí? Vean cómo se ve, una estructura roja. A este paciente se le puso láser y quedó como esta forma. Esta es la fluorangiografía de este paciente. Ahora, manchas negras. Entre ellos voy a encontrar el nevo. Esto sería. Entonces, todo ese tipo de lesiones que voy a encontrar, manchas rojas, manchas blancas y manchas negras. Eso es lo que voy a ver en el fondo del ojo. Entonces, nos vemos. Mañana no voy a ir, pero sí doy clases. Mañana es viernes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces nos vemos el sábado, doy clases acá. Ustedes me dicen a qué horas, que no, de las 4 en adelante, a la hora que ustedes digan, me dicen, pero damos clases el sábado. Entonces nos vemos mañana, nos vemos el sábado. Gracias, doctor. Gracias, doctor.